Dios te bendiga, Dios te guarde. Bienvenido una vez más a tu vibración, caminando a la santidad, con tu hermanito aquí, Miguel Candela, gloria al Señor, para traerte de pequeña vibración, hermano, gloria al Señor, de este pequeño testimonio, cual lo estamos subiendo como podcast o como referencia a esos testimonios, hermano, que impactan su vida. Y así no escuchar a esta persona cuyo hermano lamentablemente eh, le hubiera quitado la vida a su madre y entró a la cárcel y allí pasó, hermano, grandes cosas, y vamos a oír parte de lo que le aconteció. Me llevan a prisión y dentro de la prisión aquel juez me sentencia a 25 años de cárcel por aquel crimen, 25 años por aquellas armas y 7 años por un escape. Se acumulan 57 años de sentencia. Pero dentro de estos 57 años caminando yo por ese penal, no me interesaba nada. Aún seguía la misma vida, aún seguía caminando por el mismo camino, seguía induciéndome a las drogas, haciendo mal, haciendo maldades. No me interesaba Dios, como decía mi hermano. A mí no me importaba su Dios. Yo no quería nada con su Dios. Yo lo único que decía: dejen a mi diablo tranquilo. Era un adicto que me gustaba hacer trabajos con la hechicería. Beber sangre. Estaba mal de mi cabeza. Pero dentro de ese penal había un hombre que me empezó a hablar de Cristo. Cada vez que aquel hombre estaba yendo a predicarme la palabra de Dios, era algo que yo lo expulsaba y no aceptaba. El médico me habla, me hacen un examen médico, y cuando me hace el examen médico, para ese entonces mi cuerpo estaba cambiando, mi cuerpo estaba empezando a perder peso. Yo empezaba a escupir sangre, empezaba a hacer del baño sangre, mi cuerpo se empezó a deteriorar. El médico encuentra en mí el 2.8 grados para síndrome de SIDA, porque una jeringa que usábamos más de 400 presos. Tenía la hepatitis de C cirrósico. Mi vida ya no valía nada. Estaba decepcionado de mi vida. No había una cura para mí, no había una salida. Y sentenciado a muchos años. Yo lo que quería era morir. Y escuchaba aquella voz que me decía: hórcate, hórcate. Y yo le creí a aquella voz y agarré una soga queriéndome ahorcar. Pero qué poderoso es Dios cuando Dios tiene un plan para la vida del ser humano. No hay quien lo detenga. No hay quien lo detenga. Y caminando en esas celdas, decepcionado de la vida, llegaron los paramédicos cuando me quise ahorcar. Después me quise dar una sobredosis de heroína, queriendo morir. Pero aún así no encontraba la muerte, porque Dios tenía trazado en mí un plan. Oh, maravilloso es Jesús. Su palabra se cumple. Me castigó gravemente Jehová, dice, mas no me entregó a la muerte, sino que viviré y contaré las obras que el Altísimo Dios hace para conmigo. Oiga, pero dentro de ese penal, cuando yo estaba en ese lugar, ya no había una solución para mí. Los médicos dijeron que yo iba a morir. Me sacaron de ese lugar y me mandan a una cárcel llamada Marion, Illinois, que está en Chicago, y me mandan a aquella celda. 6 pisos bajo la tierra estaba en aquel túnel, sepultado en aquella cárcel, esperando la muerte. Y ahí llegó un hermano y se me quedaba viendo. No se me acercaban los cristianos porque los mandaba a golpear, mandaba a quemarles sus camas, mandaba a hacerles daño a los cristianos que me hablaban de Dios. Odiaba todo lo que decían Cristo, odiaba todo lo que llamaban Dios, odiaba a todos aquellos que predicaban de Jesucristo. Yo no quería nada con ese Dios. Pero recuerdo a aquel hombre se acercó en aquella celda, y aquel hombre me decía: yo no voy a descansar de orar por ti hasta verte un día de rodillas. Mi respuesta hacia aquel hermano era:
ir por él. Le decía a mis amigos, agárrame al hermano, tráemelo para acá y cuélgamelo de esa celda. Y ahí lo colgaban aquel hermano y me lo mojaban con agua y sacaba una tabla y lo empezaba a golpear con aquella tabla, solo porque me hablaba de Cristo. Después de que lo golpeaba, lo soltábamos y se iba aquel hombre. A los 2 o 3 semanas volvía aquel hombre otra vez a hablarme de Cristo. Lo amarrábamos de vuelta de la celda y le quemábamos las plantas de los pies, solamente porque me hablaba de Jesucristo. Por tercera vez aquel hombre se me acerca. Se me acerca aquel hombre hablándome de Dios. Y recuerdo que la tercera vez lo agarré a aquel hombre y le puse unas puñaladas porque me hablaba de Cristo. Aquel hombre se fue herido. Cuando pasó ese momento se fue, y cuando volvió le dije que si volvía lo iba a asesinar por hablarme de Cristo. Cuando aquel hombre se fue, después a las pocas semanas llego de vuelta a la celda y me dice el guardia, me dice, ¿sabes qué? Ahí te dejaron un regalo. Y ese regalo era una Biblia. Y cuando me dejó ese regalo aquel hombre, lo agarré y lo aventé contra la pared y se despedazó todo. Y no me importaba más, seguía más induciéndome la droga en aquella celda. Una celda que medía 6 pies por 8 pies. 47 meses metido en esa celda sin salir a ver el sol. Era tan difícil para mí. Hermano, aleluya, aleluya, aleluya. Y para que usted vea, hermano, la perseverancia y lo que hace la palabra, predicando a la persona, hermano, aunque es un poco difícil. Vemos este hombre y lo que le hacía a los hermanos que le predicaban de Cristo. Lo perseguía, lo golpeaba, decía él, lo apuñaleaba. Pero los hermanos, que no son cualquier cristiano, no eran cualquier cristiano en ese entonces, hermanos, no se dejaron intimidar y como quiera le predicaban. Pero vemos, hermanos, que sembraron la palabra en este hombre que estaba lleno de demonios y Dios tuvo misericordia. Entonces, hermanos, esta enseñanza que nos da este predicador, hermano, es que no desmayemos. Hay que seguir predicando el evangelio, aún aquellos los que son de duro servio, de dura de corazón, hermanos, que están involucrados en todo pecado perverso, de seguir predicando este santo evangelio. Y a su debido tiempo Dios dará la recompensa, hermano, de esa prédica que usted y yo estamos predicando. Porque uno de los que Satanás siempre utiliza para que no se le predique el evangelio es la persecución e intimidar al hombre y a la mujer de Dios. Pero nosotros estamos confiados en Dios y la palabra dice que son más los que están con nosotros que los que vienen en contra. Entonces, esta pequeña reflexión de esta violación, hermano, nos vas a llevar a predicar la palabra genuina, a hacer lo que Dios quiere en su palabra. Vamos a seguir predicando sin desmayar a tu vecino que te tira la basura, tu vecino que te persigue, tu vecino que te odia en el trabajo, que te hace en la guerra, hermano. Muestre el amor de Cristo. Muestre que usted está lavado con la sangre de Cristo. Y vamos a decirle a Dios que nos ayude a llevar a aquellos que son difíciles y que desprecian este santo evangelio y que no quieren hacer la voluntad de Dios. Yo sé que Dios, hermano, va a hacer cosas grandes y Dios está haciendo cosas grandes. Y así nosotros, hermano, cumplamos con nuestro llamado de parte de Dios. Que Dios te bendiga y que Dios te guarde. Si has llegado hasta aquí y eres nuevo, suscríbete, dale a la campanita, siempre deja tu like, porque así nos ayuda a hacer bien, más violaciones y también más personas la ven. Gloria al Señor, porque así YouTube recomienda los videos y puede ser
que le llegue a más personas que estén necesitadas o que tengan la misma mente que tenía este siervo de Dios. Y Dios pueda tocarlo a través de esta prédica y puedan saber que Cristo rompe las cadenas y que solamente hay un Dios y un Salvador que pueda librar al hombre, hermano, del infierno y de que el hombre no se pierda. Así, Dios te bendiga y Dios te guarde. La paz de Dios sea sobre vosotros, a cada uno. Bienvenido a cada nuevo suscriptor. Gloria al Señor. Lo deseamos, hermano, que Dios cumpla su promesa en ustedes y en su familia. La paz de Dios con cada uno de nosotros. Amén.